Seguimos teniendo muy presente que este año 2022 es el año del centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y queremos compartir en este nuevo vídeo algunas de las anomalías de la estructura arquitectónica del edificio, de algunos objetos que hay en el interior que realmente no tendrían que ser así. Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón el 4 de noviembre del año 1922, aquel primer escalón, desde luego que él no era consciente, ¿no?, de todo lo que se iba a encontrar ahí, de esa cantidad ingente de tesoros, casi 5.000 objetos que supusieron quizás el reestallido, ¿no?, de la egiptomonía como tal, en una época en donde la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, había dejado muchísima desolación a lo largo y ancho, sobre todo del viejo continente, de Europa. Bueno, pues todos esos tesoros y sobre todo la propia historia de la excavación de la tumba durante el reinado de Tutankamón a mediados del siglo XIV antes de nuestra era, todo ello está todavía hoy repleto de enigmas y de misterios, algunos de los cuales hemos realizado aquí en esta lista de 7. Podríamos haber hecho muchísimos más, ¿no? En alguna otra ocasión hemos dedicado algún vídeo a esos objetos extraños que aparecieron en la tumba, pero aquí queríamos hacer un poco más, queríamos hacernos eco un poco de la propia estructura de la tumba y sobre todo de algunas anomalías relacionadas con objetos, la colocación de los mismos, algo realmente que convierte la tumba de Tutankamón en uno de los, no solamente uno de los descubrimientos más increíbles, sino también en una tumba absolutamente mágica. Howard Carter se dio cuenta, en primer lugar, del pequeño tamaño que tenía la tumba de Tutankamón. Era una tumba pues diminuta, ¿no?, comparada con la de otros grandes soberanos de esa 18 dinastía. Por ejemplo, la tumba de Tutmosis III o la tumba de Amenofis II son infinitamente más grandes, ¿no? Y no digamos ya si las comparamos con las tumbas de la 19 dinastía, de la época ramésida, en donde, por ejemplo, la tumba de Seti I hunde sus galerías en el interior de la montaña hasta casi más de 250 metros. Sin embargo, la tumba de Tutankamón es muy pequeña, ¿no? Apenas 16 escalones, a una galería que desciende, una antecámara y gira inmediatamente a la derecha. Esto es un detalle que luego vamos a estudiar con detenimiento. Gira, como digo, hacia la derecha, hacia la cámara funeraria, hacia la cámara sepulcral, en donde estaban las capillas con los restos momificados del faraón niño. Howard Carter ya incluso cuando hizo este primer bosquejo que estamos viendo ahora mismo en pantalla de la tumba de Tutankamón, ese plano, ¿no?, abuela pluma, sobre un cuaderno de notas, él también intuyó que realmente la estructura tendría que haber sido otra. Es decir, él colocó la galería de acceso a esa galería descendente a la antecámara, la colocó en la zona de la izquierda, es decir, la zona sur, haciendo pues que la tumba tuviera más sentido, ¿no? Porque estas tumbas en la 18 dinastía eran una sucesión de pasillos, de cámaras, un nuevo pasillo, una nueva cámara, con un pozo, 4 pilares, el acceso a una antecámara y luego la cámara funeraria. Sin embargo, en la tumba de Tutankamón tenemos una anomalía completa, ya que nada de lo que encontramos se parece a nada de lo que hay en otros lugares del Valle de los Reyes. Ahora bien, si comparamos esta tumba con la tumba de una reina, ya hay muchos elementos que empiezan a encajar. Por ejemplo, si viajamos a Amarna, la tumba de Akenatón, el supuesto padre de Tutankamón, vemos que tiene una galería descendente y a la derecha, nada más entrar en esa galería, encontramos un pasillo que va a dar a las habitaciones en donde están las princesas, las mujeres. Bueno, pues luego sigues hacia abajo y te encuentras la cámara funeraria propiamente dicha de Amenofis IV de Akenatón. Esta es la estructura que, bueno, pues tendríamos que haber esperado, ¿no?, en la tumba de Tutankamón. Sin embargo, el hecho de que nada más entrar se gire a la derecha, eso es un elemento que está dando cierto halo de femineidad, ¿no?, a la tumba. Podría ser la tumba de una princesa, la tumba de una reina, quizás Nefertiti, como ha dicho Nicholas Reeves, que luego fue reutilizada por Tutankamón para
bueno, pues solventar el problema quizás de una muerte inesperada, ¿no? que sobrevino de una forma pues de sorpresa, ¿no? Se utilizó la primera tumba que se encontró en el camino y se cambiaron los nombres, como luego veremos, para que fuera enterrado en este lugar el faraón niño Tutankamón. Pero incluso Howard Carter, con esa estructura, con ese cambio de plano de la galería, él ya estaba intuyendo que había ciertas anomalías en la construcción y que seguramente la tumba original en la que luego se enterró Tutankamón era la tumba de una reina o de una princesa. Otro detalle que llamó la atención a Howard Carter y sobre todo a Alfred Lucas, ¿no? el restaurador de la tumba de Tutankamón, era el mal estado de conservación que tenía la momia. Tutankamón apareció en el interior de 3 ataúdes antropomorfos, el más interior de todos de oro macizo, y hubo que utilizar técnicas poco ortodoxas para la época para poder extraer la momia, ¿no? Porque estaba todo absolutamente lleno de restos de ungüentos empleados en la momificación que se habían secado y se habían endurecido de una forma extraordinaria, ¿no? Ni dejándolo al sol ni utilizando sopletes se podía extraer la momia. De ahí que, bueno, pues ese estado de carbonización que tenía el cuerpo es lo que, con el paso de los años, ha hecho que la momia esté en muy mal estado de conservación en la actualidad y que Carter y su equipo tuvieran que extraerla casi a fragmentos, ¿no? A brazos, piernas, que luego Harry Barton, el fotógrafo, montara todo ello sobre un lecho de arena para hacer una fotografía vertical, como si la momia estuviera en perfecto estado de conservación, pero no es así. El exceso de ungüentos hizo que la momia literalmente entrara en combustión, y que es muy posible, ¿no? Como han estudiado algunos investigadores en los últimos años, que precisamente al cerrar el sarcófago interior, el ataúd interior de Tutankamón, ese ataúd de oro macizo, la poca presencia de oxígeno permitió que algunos de los elementos químicos que formaban esos ungüentos prendieran fuego y literalmente quemaran la momia de Tutankamón tal y como la vemos en la actualidad, que es absolutamente negra. Es cierto que otras momias contemporáneas, por ejemplo, estaba pensando ahora en la momia de Seti I, ¿no? Que tiene ese rostro completamente negro, pero que, bueno, pues aún así el estado de conservación es muy bueno, ¿no? A pesar de esa negritud en los rasgos, en la conservación del cuerpo. Sin embargo, otras momias de Ramsés II, de Merneptah, de otros faraones de la época no tienen ese aspecto tan de hollín, ¿no? de haber sufrido, mejor dicho, pues cierta combustión dentro del ataúd. Esto es otra de las anomalías extrañas que encontramos dentro de la tumba de Tutankamón, en esta ocasión relacionado con sus restos humanos. Desde que Factum Arte realizara el escaneo de la cámara funeraria de Tutankamón, pues hace prácticamente casi ya una década, 10 años, y que ese material esté hoy visible y accesible a todo el mundo en internet, de tal manera que te puedes acercar casi a medio palmo, ¿no? de las pinturas de la cámara funeraria y observar la textura, las grietas, la calidad del dibujo. Incluso tienes la posibilidad de quitar el color y ver la capa en blanco y negro, ¿no? de la tumba sin perder un ápice, el relieve que tienen las paredes. Todo ello permitido que la investigación sea más profusa y haya avanzado en detalles que Howard Carter pues hace 100 años ni siquiera soñó con poder tenerlos, ¿no? Y uno de ellos precisamente es el estudio de la posibilidad, ¿no? de que haya más cámaras. Antes hablábamos en ese giro extraño, ¿no? hacia la derecha, de nada más bajar la galería descendente en la antecámara, ese giro hacia la derecha que entra en la cámara funeraria y parece seguir, ¿no? todo recto hacia un espacio en donde la pared parece que nos está diciendo que hay una puerta que haría seguir la tumba un poco más allá, una puerta hoy todavía cerrada, desconocida, y que se está esperando un poco a conocer, ¿no? cuál es la naturaleza de cómo acceder o si realmente ahí hay una puerta, ¿no? que tampoco es seguro. Sin embargo,
sin embargo parece que había una galería, y eso es obvio, ¿no? Lo vemos en la techumbre. Si nosotros seguimos el perfil de la pared oeste de la antecámara, es decir, lo que nosotros nos topamos de frente nada más bajar por esa galería, la pared que tenemos de frente es la pared oeste de la antecámara. Si seguimos por ella hacia la cámara funeraria y miramos hacia el techo, vemos que esa pared continuaba y que fue rebajada para ensanchar un espacio que luego se convirtió en la cámara funeraria de Tutankamón. De ahí que Nicholas Reeves y otros investigadores estén de acuerdo en la idea de que sea una tumba reutilizada, seguramente una tumba de una reina o de una princesa, como decíamos en el punto número 1, pero también está abriendo pues esa posibilidad a que todavía haya más cámaras, ¿no? Porque si seguimos justo la línea recta de la marca en el techo de la cámara funeraria, vemos que va a dar justo al emplazamiento en donde está la puerta que supuestamente nos está accediendo hacia una prolongación de la tumba, ¿no? Es uno de los grandes misterios que todavía hoy están vigentes en la tumba de Tutankamón y que manifiesta una vez más una de esas anomalías de la construcción que estamos tratando en este vídeo. Realmente no tenemos paralelos, ¿no?, con los que comparar. Siempre se ha dicho que la tumba de Tutankamón, como veremos ahora, tiene una serie de elementos que la caracterizan, y siempre presuponemos, ¿no?, que el resto de tumbas de otros reyes pues debían de ser iguales o mejores, mejor ordenadas, sin objetos reutilizados, como veremos ahora, etc. Siempre que digo que, o mejor dicho, siempre que oigo que en la tumba de Tutankamón se han reutilizado objetos y se toma como algo extraño, que realmente lo es, pregunto, muy bien, ¿comparado con qué? ¿Comparado con qué otra tumba real que hayas descubierto podemos decir que en otras tumbas reales no se reutilizaban estos objetos de almacén, ¿no?, que debían de estar en los almacenes de los artistas y que se reutilizaron en otras sepulturas? Bueno, pues no tenemos con qué compararlo. De ahí que la tumba de Tutankamón sea un unicum, es decir, algo totalmente insólito, singular, único, sin paralelos, que es muy difícil de interpretar y muy difícil de valorar, ¿no? Entre esos detalles, por ejemplo, está el hecho de que no haya un solo papiro en la tumba. Eso ha llamado la atención, ¿no? La ausencia de textos en la antecámara, en la llamada cámara anexa, en la cámara del tesoro, en la propia galería descendente, ya llama la atención, ¿no? Que solo haya textos pintados sobre la cámara funeraria. Bueno, pues recordad el vídeo que tenemos explicándolos todos, ¿no?, que es un viaje a través casi del libro de los muertos por ese trayecto hacia el más allá. Pero es cierto, en la tumba de Tutankamón no apareció ni un solo papiro. Se habló de que había un papiro en donde estaba escrita el texto de la maldición, la maldición tocará con sus alas a todo aquel que intente perturbar el sueño eterno del faraón, ¿no? Esto es una leyenda, no es un texto que aparezca en nada parecido, no tiene paralelos en la literatura egipcia, ni la propia definición ni la propia estructura de las frases es egipcio, es algo totalmente moderno, contemporáneo. Se habló también de un papiro que había en el escriño dorado sobre el que descansa el dios Anubis, ese dios que abre el camino como Upuaut al difunto en ese viaje hacia el más allá, y que tiene una tapa corredera, ¿no?, que permite ver el interior. Bueno, pues se decía que ahí había aparecido un papiro que hoy está missing, está desaparecido, pero que nadie ha conseguido ver, y ni siquiera, lo más importante, no están los registros de Howard Carter ni de los arqueólogos de la época, que serían los primeros en buscar esa singularidad, ¿no? Y eso llamó la atención, por ejemplo, de Alan Gardiner, que fue el filólogo que estuvo trabajando con los textos de la tumba. Decía que, bueno, que poco podía ayudar a él, ¿no?, porque no había papiros, no había documentos tal y como se esperaba en un principio, porque quizás, claro, al ser la primera tumba de un rey, de un faraón intacta, se esperaba que apareciera algo más, pero no había ni un solo papiro, y esa es otra de las anomalías de la tumba de Tutankamón. Sin contar, por ejemplo, el texto que se presuponía, ¿no?, que había en el faldellín de uno de las estatuas K,
que custodiaban la entrada a la cámara funeraria en esa antecámara. Sabemos por otras estatuas aparecidas descubiertas en el Valle de los Reyes, que hoy se conservan, por ejemplo, en el Museo Británico de Londres, que en el interior de ese espacio que queda por debajo del faldellín había un hueco en el que quizá se podía haber escondido un papiro. Se hizo una radiografía de estos K de Tutankamón, de estas estatuas negras con el faldellín dorado, y no había nada que señalara la posibilidad. De ahí que es quizás más misterioso todavía el hecho de que no haya llegado hasta nosotros ni un solo papiro en el interior de la tumba de Tutankamón. Otra de las anomalías que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero que aquí quería añadir algún detalle más, es el hecho de que aparecen varios nombres que no tendrían que estar ahí en muchos objetos identificados directamente con Tutankamón. Quizás lo más llamativo de todos es el trono. El trono no solamente tiene ese disco solar de Atón, es decir, parece que están recuperando la tradición del faraón hereje Akenatón, sino que además el nombre de Tutankamón aparece en su versión primitiva, Tutankaton, tal y como estamos viendo ahora mismo en la pantalla, algo que llama mucho la atención, ¿no? Y que nos hace ver una vez más el hecho de que quizás la persecución a la herejía, entre comillas, de Amenofis IV no fue tan voraz, tal y como sí que sabemos que fue a partir del reinado de Ramsés II, pues casi 50 o 60 años después. En esta época, justo después de la muerte de Akenatón, parece que todo fluyó más o menos con cierta normalidad, ¿no? Y no se persiguió el culto a Atón, tal y como podemos entender o podemos leer en muchísimos libros, ¿no? Es llamativo también, lo comentábamos ya en otro libro, en otro vídeo, el hecho de que, por ejemplo, en las pinturas de la cámara funeraria, la figura del faraón sucesor Ay, que está haciendo el ritual de apertura de la boca a los Osiris que tiene delante, que parece ser la figura de Tutankamón, llama mucho la atención que este faraón niño, que murió apenas con 20 años, pues se ha representado con arrugas, con una serie de detalles avejentados que nos hagan pensar que realmente no es él. Y del mismo modo que cuando vemos la figura de Ay, no es la figura de un anciano, ¿no? De un anciano tal y como el propio Ay tenía esa edad cuando subió al trono. Y sin embargo, los rasgos de Ay son muy parecidos a los de Tutankamón. Es decir, sabemos sin lugar a dudas que es una tumba reutilizada en la que podemos ver a Tutankamón haciendo el rito de apertura de la boca a otro soberano, que puede ser Smenkhare, puede ser Nefertiti, puede ser Akenatón, no lo sabemos. Pero sabemos que es Tutankamón, el personaje que está vestido de sacerdote, con esa piel de leopardo, haciendo el ritual de apertura de la boca, porque su nombre precisamente está debajo del de Ay. Es decir, alguien se molestó en pintar, en cubrir el nombre de Tutankamón para colocar el nombre de Ay, el sucesor, y de esta forma justificar un poco la reutilización de la tumba. Esto lo vemos también en algunas capillas, ¿no? En algunas capillas que cubrían los sarcófagos de Tutankamón, vemos que estas capillas en origen estaban construidas para una mujer, y el femenino, la terminación en T, que es una especie de pan, un semicírculo, ha sido borrado de muchos lugares, se ha vuelto a colocar una capa de oro por encima y desestructurando la simetría, ¿no? de los jeroglíficos, tal y como vemos en la imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Donde ese disco tendría que estar en el centro, pero no, está a un lado porque en el otro vemos que han borrado algo. Han quitado esa T del femenino y lo han cubierto con una lámina de oro. En otras ocasiones se puede ver perfectamente que esas terminaciones en femenino y esos nombres han sido restituidos, se han borrado y se ha colocado el de Tutankamón, incluso se ha cambiado la calidad del oro, y es un oro de un color distinto en ese pan de oro que cubre las láminas de las capillas, lo que una vez más nos está hablando de esa reutilización de una tumba de una mujer, de una reina, seguramente para quien fue construida la KV62, la tumba de Tutankamón, que acabó siendo utilizada por el faraón niño.
Lo primero que llamó la atención a Howard Carter, a Lord Carnarvon, a Lady Evelyn Herbert, a Callender, los primeros que entraron en la tumba de Tutankamón, en esa cámara, en esa antecámara llena de objetos, era el absoluto caos que había, ¿no? Parecía que todo había sido colocado de forma precipitada. Ya en la galería descendente habían descubierto algunos atillos de tela con joyas en el interior, con anillos de oro, que seguramente habían sido dejados allí por los ladrones de tumbas ya en época antigua, antes de ser descubiertos o en el momento de la huida, ¿no? Vuelvo a decir lo que decía antes, ¿no? No tenemos constancia de cómo eran las tumbas de este periodo y no sabemos si otras tumbas se colocaban de una forma, los objetos de una forma tan anárquica como vemos en la tumba de Tutankamón, ¿no? Porque decir que estaba todo descolocado, ¿comparado con qué? Pues es un poco extraño, ¿no? El hecho también de que, por ejemplo, en el famoso anexo, que es la cámara que hay en la pared oeste de la antecámara, ahí había un verdadero revoltijo de objetos, de tinajas, de tableros de juego, de barcas, de sillas, de camas, de muebles. Sabemos que cuando se fue desmantelando, es decir, sacando todos los objetos, aparecieron colocadas en el fondo de una forma pues más clara, más ordenada, varias tinajas con alimentos, con bebidas, con comida, ¿no? Esto hizo sospechar a Howard Carter y a los arqueólogos que esta habitación iba a ser utilizada para depositar alimentos, ofrendas de alimentos, pero que no cupieron todos los objetos del ajuar en otras habitaciones y tuvieron que dejarlos ahí pues amontonados y tirados a la buena de Dios, ¿no? Lo vemos también en los carros, ¿no? Que no cupieron por la anchura de la galería y tuvieron que ser cortados durante el enterramiento. Imaginemos que a la puerta, ¿no? de la tumba irían siendo utilizados, ¿no? con las ruedas y tirados por algún caballo hasta la entrada de la necrópolis. Allí se acercaron al Valle de los Reyes, a la puerta de la entrada de la tumba de Tutankamón, y cortaron el eje central del carro para que pudieran caber las cajas, las ruedas, los ejes, los tiros, absolutamente todo de esos 6 carros, media docena de carros, pues colocados de cualquier forma, tirados de aquí por allá en el interior de esa antecámara. Este aspecto caótico lo vemos en todas las habitaciones de la tumba y se detecta, ¿no? pues cierta celeridad, ¿no? a la hora de colocar los objetos en un orden preestablecido, ¿no? Tal y como vemos, por ejemplo, en otras tumbas del Valle de los Reyes, muchísimo más grandes, en donde este ajuar, por ejemplo, hubiera podido caber de una forma pues mucho más holgada, ¿no? Y donde las habitaciones tienen incluso textos que nos dicen: esta habitación es para los saptis, esta habitación es para las ofrendas, esta habitación es para aquí esto y esto para lo otro, ¿no? Es decir, había cierto orden en la colocación de los objetos en el interior de la tumba, pero en el caso de Tutankamón, quizás porque murió pronto, de forma inesperada, hubo que rehabilitar una tumba ya existente, que no dio tiempo a hacer una nueva, y sobre todo el hecho de que también fue saqueada en varias ocasiones, lo que también debió de originar el movimiento, ¿no? un poco, como decía antes, anárquico y descolocado de todos esos objetos que hoy vemos en el interior de la tumba de Tutankamón. El último punto importante que quería tocar en este vídeo de las anomalías de la tumba de Tutankamón, hemos hablado quizá de muchos elementos relacionados con la arquitectura y con el espacio, ¿no? Sin embargo, hay objetos que ya de por sí son muy llamativos y que no deberíamos de esperar, ¿no? que estuvieran en este lugar, ¿no? Por ejemplo, los sarcófagos, ¿no? Los sarcófagos fueron colocados como parte de esa cámara funeraria, pues parece que los han tomado de un almacén, de sobrantes, de otro enterramiento. La tapa, por ejemplo, de cuarcita
de ese, mejor dicho, de ese sarcófago de cuarcita con una tapa de granito, pues son materiales distintos y no encajan uno en el otro, ¿no? Parece que vienen de dos sarcófagos totalmente distintos. Incluso la propia decoración, ¿no?, tiene una anomalía, y es que se añadieron posteriormente las diosas que protegen las cuatro esquinas del sarcófago, que son Isis, Neftis, Selkis y Neith, ¿no?, las cuatro hermanas de Osiris, protectoras cada uno de los puntos cardinales y que protegen de forma mágica, como si fuera un gran amuleto, el descanso eterno del faraón niño. Bueno, pues esto quizás no deberíamos haberlo esperado. Insisto, no sabemos cómo eran otros enterramientos reales, y a lo mejor se reutilizaban o se tomaban de este almacén o de este otro elementos sobrantes del enterramiento de otros faraones. Se borraban los nombres, se colocaba el nombre del nuevo soberano y Santas Pascuas, ¿no? Pero si abrimos la tapa, que además estaba rota, es decir, ya es bastante llamativo, ¿no?, que se utilice un objeto roto en un enterramiento real, donde se espera pues quizás más cuidado, más decoro, ¿no?, más respeto hacia el soberano que estamos enterrando. Los ataúdes antropomorfos que había en el interior, cada uno es de su padre y de su madre, no tienen nada que ver, y sobre todo el más externo de todos, que tenía los pies cortados, ya nos está diciendo que no estaba hecho para ese sarcófago de cuarcita amarilla, de color bastante rojizo, que nada tiene que ver con esa tapa del sarcófago de granito rojo, ¿no? Este sarcófago, que tiene los pies cortados, llama mucho la atención, ¿no?, al igual que el segundo ataúd antropomorfo, donde vemos rasgos que nada tienen que ver con Tutankamón. Son rasgos que pertenecen a otra persona. Yo, bueno, desde niño, ¿no?, he leído que podría ser un enterramiento de Smenkhare, por ejemplo, pero claro, no tiene mucho sentido. ¿Qué va a hacer ahí el enterramiento de Smenkhare, ¿no?, reutilizado? Se sacó de su tumba y se reutilizó en Tutankamón, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí que parece obvio, por los rasgos del rostro, de la figura, que no es Tutankamón, no se parece en nada a otras estatuas, a otras figuras del faraón niño. Y también llama la atención el hecho de la propia decoración, ¿no? La decoración, lo comentábamos una vez, ¿no?, hablando de la máscara. La cobra y el buitre en la frente son símbolos más identificados con la realeza femenina, no tanto la masculina. El faraón siempre aparece con la cobra, no tanto con el buitre y la cobra, ¿no? Lo que nos está insistiendo una vez más en esa reutilización de un enterramiento femenino para Tutankamón. Yo recuerdo hace muchísimos años que leí en una revista, en Año Cero, creo que era en el número 4, uno de los primeros números, un artículo de Luis García Gallo, un dibujante zamorano que vivió en el País Vasco, que decía que Tutankamón era una mujer, ¿no? Bueno, pues eso es un poco absurdo, no tiene nada que ver. No podemos mezclar churras con merinas, ¿no?, como decimos en España, hablando de esos dos tipos de ovejas. Pero sí que llama la atención el hecho de que muchos de los elementos que decoran, como las alas, por ejemplo, ¿no?, las alas protectoras en los ataúdes, es típico de los enterramientos femeninos de esta época, y no los encontramos en los sarcófagos de los faraones, ¿eh? Hay muchas anomalías en este sentido vinculadas a la tumba de Tutankamón. Pensad que han pasado 100 años, pero todavía es mucho lo que nos queda por descubrir en este sentido. Y aquí en este vídeo, bueno, pues hemos intentado compartir algunas de las que a mí me siguen sobrecogiendo o me siguen llamando la atención, ¿no?, por el simple hecho de que son cosas que bueno, pues intentas buscar una explicación y no la encuentras, ¿no? Aunque insisto en que todavía queda muchísimo por hacer para intentar resolver esas anomalías. Sobre todo, algún día haremos un vídeo, por ejemplo, de las pinturas, de esas anomalías que hay en las pinturas, de diferentes tipos de normalidad artística, para unos una pared, para otra, figuras masculinas, figuras femeninas, estos nombres que hemos dicho. Hay infinidad de detalles que todavía están pendientes de ser resueltos, y que Howard Carter, si hubiera tenido la tecnología que tenemos hoy en día, hubiera sido capaz seguramente de resolver muchos de ellos, ¿no? Pero le faltó estos medios, y nosotros tenemos el legado, ¿no?, y la idea y el menester de poder hacerlo de la mejor manera posible.
Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, espero que hayáis disfrutado de él. Como siempre os invito a que os suscribáis al canal, dad al me gusta, compartidlo en las redes sociales. Todos los domingos a las 8 de la tarde tenemos un nuevo vídeo, hora de Madrid, hora de la península ibérica en España, y que nos gusta chatear con vosotros tal y como estamos haciendo ahora mismo, aunque el vídeo esté grabado, chateamos en directo a través del chat, en donde podéis hacer vuestras aportaciones, vuestro apoyo, vuestras colaboraciones con el canal. Así que no me queda más que daros las gracias por estar ahí, como hacemos siempre. Nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.